Hola, feliz día. Muchas gracias a la doctora Brito por la invitación y por tener el placer de estar hoy aquí con ustedes para conversar un tema que es fascinante. Vamos a hablar acerca de la terapia con ozono en el pie diabético refractario al tratamiento en el contexto del 12º Congreso Nacional de Diabetes. Esta charla es un resumen de las clases de pie diabético del Diplomado de Ozonoterapia Clínica de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, estamos perfectamente claros que tenemos una pandemia de obesidad y que una de las principales complicaciones de la obesidad es la diabetes mellitus. De hecho, se estima que 1 de cada 10 personas será diagnosticada con diabetes mellitus para mediados de siglo. Y una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus es el pie diabético. Las úlceras distales crónicas, que por cierto tienen una prevalencia altísima. En Estados Unidos la prevalencia de pie diabético alcanza el 13% y en Europa el 5.1%. Más de 2 millones de úlceras fueron tratadas o son tratadas cada año en Inglaterra. Tratar el pie diabético es difícil y es costoso. Aproximadamente $9,000 por paciente por año. Y si mandamos al paciente para cirugía cardiovascular, se incrementa $30,000 más por cada paciente. La realidad es que en el mundo se amputa un pie diabético cada 30 segundos. Y que las úlceras diabéticas son difíciles de tratar, son un desafío y requieren tratamiento por un equipo multidisciplinario que incluye especialistas en medicina interna, cirugía vascular, dermatología, nutrición, pediatría y, por supuesto, endocrinología. En los países desarrollados, la mortalidad se ha reducido de forma importante y también la prevalencia, las complicaciones crónicas de la diabetes. Esa no es nuestra realidad en Venezuela. Los números nuestros son desastrosos y eso tiene relación, y lo sabemos nosotros perfectamente, con la crisis de salud en nuestro país en las últimas décadas. Resulta que la mortalidad por diabetes se ha incrementado en Venezuela en los últimos 10 años en más del 60%. Ha escalado la mortalidad por diabetes del 5º al 4º puesto en los últimos 10 años y somos el peor país en números en Latinoamérica en cuanto a nuestros índices de mortalidad, 30% superior al del resto de los países latinoamericanos. Y el pie diabético empieza en la mitocondria. ¿Por qué? Porque la diabetes se asocia con difusión mitocondrial y con incremento en los niveles de superóxido. Y cuando hay un desbalance en la mitocondria entre el exceso de superóxido y la reducción de superóxido de dismutasa, se produce estrés oxidativo en la mitocondria. Eso se acompaña de aumento en la poli-ADP ribosa polimerasa y con reducción de la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa. Esto produce un bloqueo en la conversión del gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-difosfoglicerato y produce un bloqueo en la glicólisis, con acumulación de todos los subproductos metabólicos que se acompañan del incremento del sorbitol en la fructosa en la vía de los polioles, del incremento de la glucosamina 6-fosfato en la vía de la exosamina, incremento del diacilglicerol por la vía del diaglicerol y por incremento del metilglioxal y los productos proteicos de glicosilación avanzada por la vía final. Estas 4 rutas son las que producen el daño celular que finalmente terminan produciendo las complicaciones crónicas, entre ellos la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, la lipodistrofia o la retinopatía diabética. En el pie diabético hay un grupo de factores adicionales. Primero, arteriopatía periférica, biomecánica alterada, polineuropatía, úlcera infectada y trastornos en la microcirculación. Resulta que la elevación del metilglioxal tiene un papel fundamental en la génesis del pie diabético.
¿Qué ocurre en un pie isquémico no diabético? Se incrementa el factor inducido por hipoxia y el transportador del ARNT más la proteína P300 se unen al elemento de respuesta a la hipoxia y producen un heterodímero que generan la activación de unos genes diana que producen factores de crecimiento, entre ellos el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor derivado de las células estromales y entre ellos la óxido nítrico sintasa y el receptor de citoquinas proangiogénicas. Todos ellos actúan sobre las células madres endoteliales para producir neovascularización. Pero aquí, en el diabético, en condiciones isquémicas, la hiperglicemia se acompaña de una duplicación de los productos finales de la glicosilación avanzada. Y esto se acompaña de incremento del metilhidroxal. El metilhidroxal me bloquea el factor inducido por hipoxia y la proteína P300, me bloquea la producción de este heterodímero, me bloquea la producción de factores de crecimiento. Por esa razón se reduce la neovascularización y este es el comienzo y la eternización del pie diabético. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente con pie diabético? Primero, clasificarlo. ¿Cómo lo tratamos? El punto más importante es la descompresión, la descarga, reducir la presión en el sitio. Segundo, tratamiento farmacológico, vasodilatadores, preventores de la aterosclerosis, antiagregantes plaquetarios, por supuesto, controlar la glicemia. Si hay infección, tratar la infección con antibióticos, con desinfectantes locales, terapia quirúrgica con decisión, necrectomía o amputación. Si no hay pulsos o si hay trastornos hemodinámicos importantes, pues el paciente tiene que ir para angioplastia o bypass o terapia celular o algún tipo de terapia local en el caso de debridamiento. Esto generalmente va a curar al pie diabético en un porcentaje enorme de los casos. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos todo esto y el pie diabético no se cura? ¿Qué podemos hacer con el pie diabético refractario al tratamiento? Hay un buen grupo de terapias emergentes en la actualidad. Se habla de biológicos, factores de crecimiento, terapia génica y celular con células madre, algunas drogas, y de lo que voy a conversar hoy es de la terapia con ozono. El ozono es un medicamento y la farmacología está perfectamente conocida. Tiene efectos sistémicos y efectos locales que son muy interesantes y muy importantes en el manejo del pie diabético. Una de las formas de administrar ozono sistémico es cuando se mezcla un volumen de sangre venosa con un volumen de ozono y se retransfunde nuevamente al paciente. Otra forma de administrarlo de forma sistémica es a través de la vía rectal. Una forma local de colocar el ozono es directamente en forma de gas a través de unas bolsas especiales. Y otra manera de administrarlo de forma local es aceites ozonizados. Los mecanismos bioquímicos del ozono son perfectamente conocidos. Estamos hablando de efectos inmunorregulatorios, antiinflamatorios, antioxidantes, inactivadores de virus y bacterias, estimuladores del metabolismo del oxígeno y vasodilatadores, regeneradores e incluso epigenéticos. Los efectos locales del ozono se relacionan con la estimulación de las células madres mesenquimales, que incrementan múltiples factores de crecimiento que aceleran la mitogénesis, la angiogénesis y la cicatrización. Favorecen la migración de fibroblastos, la producción de colágeno y se acelera la granulación. Algunos de los efectos relacionados con el metabolismo del ozono y sistémicos giran en torno al estímulo a los eritrocitos para que se acelere la glicólisis, se estimule el ciclo de Krebs, se favorezca la oxidación del citocromo C y se incrementa la producción de ATP. Pero también se produce un incremento en el 2,3-difosfoglicerato. Y esto me cambia la curva de disociación de oxígeno hacia la derecha, favoreciendo la entrega de oxígeno a los tejidos. Además, se incrementa la flexibilidad de los eritrocitos y el efecto sobre las células endoteliales incrementa la producción de prostaciclina,
óxido nítrico y hemoxigenasa 1. Y el efecto antioxidante sistémico de la terapia con ozono es vía un factor nuclear que se llama NRF2, que me produce un estímulo importante de todas las enzimas antioxidantes, y eso se acompaña de mejoría del estrés oxidativo. Esta es la neurotomoterapia con ozono. Ya les comenté que se mezcla una sangre venosa con ozono y luego se retransfunde el paciente. El método más inteligente para corregir el estrés oxidativo no es tomando vitamina E o vitaminas antioxidantes. El método más eficaz para corregir el estrés oxidativo es estimulando la producción de enzimas antioxidantes vía un factor nuclear que se llama NRF2. El NRF2 es un regulador maestro de la defensa de la célula contra varios estresores perjudiciales, tales como el estrés oxidativo. Estimular el factor NRF2 incrementa la síntesis de todas las enzimas antioxidantes. Estamos hablando de la ligasa de la cisteíno-glutamato, la glutatión peroxidasa, la tiorredoxina, la tiorredoxin reductasa, la peroxiredoxina, la hemoxigenasa 1, la superóxido dismutasa, la glutatión S-transferasa, la NADPH quinona oxidorreductasa, la glutamil cisteína sintasa y la glucuronil transferasa. Todas estas enzimas se estimulan cuando nosotros incrementamos la producción de este factor nuclear que se llama NRF2. Y de hecho, todas las enfermedades que cursan con estrés oxidativo, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares y el pie diabético, se corrigen y mejoran cuando nosotros estimulamos este factor NRF2. Además, se incrementan los niveles de antioxidantes directos, se estimula la regeneración del glutatión, se incrementan los niveles de las enzimas antioxidantes, se elevan los niveles de las enzimas de fase 2, se inhibe la inflamación mediada por citoquinas, se favorece el reconocimiento, la reparación y la remoción de proteínas defectuosas, se protege de la apoptosis inducida vía estrés oxidativo y se incrementa la actividad reparadora del ADN. Inmediatamente después, en este frasco, inmediatamente después de que el ozono se combina con la sangre, se duplica la cantidad de NRF2 in vitro en ese frasco de sangre. Y una vez que eso se transfunde al paciente, a los 30 minutos ya hay una elevación sérica en 115% de la superóxido de dismutasa y de 250 de la catalasa. Eso tiene un efecto transitorio, pero a medida que se va repitiendo el procedimiento, se van elevando los niveles de superóxido de dismutasa y de las enzimas antioxidantes, y la elevación de la superóxido de dismutasa alcanza el 600%. ¿Qué ocurre cuando el ozono se administra por vía rectal? Ratas en modelo experimental de diabetes de ratas por estrozodosina. Ozono rectal diario por 10 días. Observen cómo se incrementan los niveles de glutatión, catalasa y superóxido de dismutasa. Y cómo se reducen los niveles de radicales libres, malondialdehídos y peróxidos totales. Y algo que realmente es increíble. Estas raticas tienen 300 miligramos por ciento de glicemia. Pero a pesar de ello, los niveles de enzima aldosa reductasa de la vía de los polioles se redujo un 60%. La fructolicina de la vía de los polioles se redujo un 71%. Los productos proteicos de oxidación avanzada de la vía correspondiente se redujo un 30%. Y los niveles de nitrato y nitrito como indicadores de la producción de óxido nítrico se incrementaron en 140%. Se habla de que la administración controlada científica de ozono médica puede promover un preacondicionamiento oxidativo o adaptación al estrés oxidativo, previniendo el daño inducido por las especies reactivas de oxígeno. En otro experimento, también con ratas diabéticas por estreptozotocina,
se le coloca ozono rectal diario por 10 días. Glicemia de las raticas, casi 500 miligramos por ciento. A pesar de eso, el estatus oxidante, es decir, malo, se redujo un 50%. El estatus antioxidante total, es decir, lo bueno, se incrementó casi 100%. Y el índice de estrés oxidativo se redujo en casi 75%. Todo ello a pesar de que los niveles de glicemia están extraordinariamente elevados. Y los estudios neurofisiológicos en esas ratas demuestran que mejora la velocidad de la conducción nerviosa y mejora la amplitud del potencial de acción, a pesar de que la glicemia esté en 464. Se habla de que el ozono atenúa parcialmente la neuropatía periférica, a pesar de esos niveles tan altos de glicemia. Se dice que la terapia con ozono posiblemente reduce el estrés oxidativo inducido por hiperglicemia y el daño oxidativo en los nervios periféricos. La vida media del ozono es muy corta, in vitro, en una jeringa. Apenas tarda menos de 20 minutos. Pero cuando el ozono se combina con unos vehículos, como por ejemplo los aceites, primero se producen ozónidos estables, que son el trioxolano. Y segundo, se incrementa la vida media hasta 3 años. Y esos aceites ozonizados son bastante importantes en el tratamiento del pie diabético. Pero veamos primero qué hace el aceite ozonizado en modelos experimentales de heridas agudas, conejillos de indias. Le hacen 4 heridas en la espalda y a 2 de ellas le colocan aceite de ozono. ¿Qué se observa en aquellas tratadas con aceite de ozono? Se incrementa de forma marcada múltiples factores de crecimiento, entre ellos el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento tisular beta y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Se incrementan de forma máxima, tanto en la dermis como en la epidermis. Y sobre todo el factor de crecimiento del endotelio vascular es más importante. ¿Por qué? Porque favorece la angiogénesis, la perfusión y mejora y aumenta el tejido de granulación. Pero también se incrementa el número de fibroblastos en 70% en el lecho de la herida y en 120% en el borde de la herida, y por consiguiente también se incrementa la producción de fibras de colágeno tanto en el lecho como en el borde de la herida, y eso se acompaña de cambios macroscópicos. Ya al 5.º día hay cambios macroscópicos visibles que son totalmente diferenciales de la herida control. Se afirma que la forma tópica del ozono, en la forma de aceite ozonizado, incrementa múltiples factores de crecimiento que a su vez incrementan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno y acelera la reparación de heridas cutáneas agudas. Pero vamos a ver qué hace el ozono en gas en nuestros pacientes con pie diabético. 50 pacientes, pie diabético Wagner 2, 3 o 4, y se le coloca ozono en forma de gas durante 20 días. 30 minutos, 20 días, más todo lo que hacemos nosotros. Esto es, todo lo que hacemos nosotros más ozono. Evaluación clínica, biopsia del borde de la úlcera y los tejidos adyacentes y muestras de exudados. Cuando se evalúan los factores de crecimiento en los exudados, se demuestra ya al 7.º día mayor incremento del factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento tisular beta y factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Estos son los exudados. Pero ¿qué pasa en el tejido en sí? Exactamente lo mismo. Vemos mayor cantidad de factor de crecimiento del endotelio vascular, de factor de crecimiento tisular beta y factor de crecimiento derivado de las plaquetas en el grupo de ozono. Y esto también se demuestra por inmunohistoquímica. Vemos exactamente lo mismo. Más elevación del factor de crecimiento en el endotelio vascular, tisular beta y derivado de las plaquetas. Y también más
elevación de las fibras de colágeno. El contenido de fibras de colágeno se incrementa 50% en el grupo ozono versus el grupo control. Y por supuesto que eso se traduce en aceleración de la recuperación de la úlcera. Estamos viendo que en el grupo con ozono, la reducción del tamaño de la úlcera fue significativamente mayor, se aceleró un 114% la velocidad de reducción de tamaño de la úlcera. Y el índice de efectividad fue mayor en el grupo ozono, 90% versus 64% en el grupo control. Se concluye que la eficacia del tratamiento con ozono para la curación del pie diabético puede ser parcialmente debida al incremento de factores de crecimiento endógenos en las úlceras. 100 pacientes, un estudio clínico controlado y randomizado con pie diabético neuroinfectado. Me llamó muchísimo la atención en este trabajo que participaron pacientes que incluso tenían pie diabético 40 o 50 años. O sea, 50 años con pie diabético. Además del tratamiento convencional, se le colocó ozono por insuflación rectal y también aplicaciones locales. La fructolicina de la vía de los poliones se redujo un 81%. Los productos proteicos de oxidación avanzada se redujeron 23%. Los productos de peroxidación se redujeron 30%. Los hidroperóxidos totales se redujeron 27%. La superóxido de dismutasa se incrementó 600%. La catalasa se incrementó 47%. Y los niveles de nitritos y nitratos como indicación de la producción de óxido nítrico se incrementaron 60%. Además, se aceleró la velocidad de curación. Se redujo 50% más el área de la úlcera. Se redujo 56% más el perímetro de la úlcera. Se aceleró 120% la velocidad de curación, hablando del área, o 40% hablando de perímetro. La recuperación total calculada en el grupo de ozono fue de 21 días, en el grupo control 45 días. Y los días de hospitalización fueron 26 versus 34 días. Pero también hubo cambios importantes en las tasas de amputaciones. Las tasas de amputaciones en el grupo ozono se redujeron un 60% más en el grupo control. En aquellos pacientes en los que hubo amputación, se redujo la extensión de la amputación. Concluyen que el tratamiento con ozono mejora el control glicémico, previene el estrés oxidativo, normaliza los niveles de peróxidos orgánicos y activa la superóxido de dismutasa y todas las enzimas antioxidantes. Además, mejora la curación de las lesiones, resultando en menores amputaciones que el grupo control. Y algo demasiado importante, no hubo efectos colaterales, no hay efectos secundarios. 200 pacientes, pie diabético Wagner 1 al 4. Aquí se utiliza ozono sistémico en gran autoevoterapia y ozono rectal y ozono local en la forma de aceites ozonizados y gas en gota al vacío. El tiempo hasta la curación promedio en el grupo de ozono fue 70 días, 2 meses y un poquito más. En el grupo control, a los 6 meses, el 25% de los pacientes aún no se habían sanado completamente. Pero lo que realmente llama la atención en este trabajo es la tasa de amputaciones tan diferente. En el grupo de ozono, 20% de amputaciones. En el grupo control, 60% de amputaciones. Y cuando distribuimos los pacientes según la categoría Wagner, nos damos cuenta que en grado 2, la reducción en la tasa de amputaciones en el grupo de ozono alcanza el 80%. En el grupo 3, 50%. Estos son detalles importantes y muy importantes para nuestros pacientes, para los pies de nuestros pacientes.
Este estudio respalda la eficacia de la ozonoterapia, especialmente en su uso integral en la curación del pie diabético y la reducción de las posibilidades de infección y de amputación. Ya tenemos una evidencia sólida para incorporar la terapia de ozono a todos los algoritmos. No, todavía no. Este artículo fue publicado el mes pasado. Se necesitan estudios con muestras de gran tamaño, multicéntricas, prospectivas, que le den peso a la evidencia y que nos permitan en el futuro incorporar este tipo de tratamiento a los algoritmos de tratamiento. Pero estamos hablando de una terapia prometedora en base a lo que les estoy comentando. Si bien están surgiendo datos sobre la terapia de ozono que sugieren mayor rapidez en la cicatrización de las úlceras, se necesitan estudios con muestras de mejor calidad. Para concluir, hay 3 principales mecanismos a través de los cuales la terapia de ozono es fundamental o importante o útil en el tratamiento del pie diabético. Primero, porque incrementa el flujo vascular en las áreas isquémicas, porque incrementa el óxido nítrico, que tiene una vida media muy corta, y los S-nitrosotioles, que tienen una vida media larga, y eso se asocia con vasodilatación. Al incrementar el 2,3 de fosfoglicerato, incrementa la entrega de oxígeno y de esa manera se mejora la perfusión tisular. El incremento de los factores de crecimiento también favorece la cicatrización de las heridas y vía NRF2 se incrementan todas las enzimas antioxidantes, incluyendo la superóxido de dismutasa, que es fundamental en la disfunción mitocondrial, en el estrés oxidativo mitocondrial, que es lo que produce este montón de rutas y metabolitos que favorecen la lesión celular típica de los pacientes con hiperglicemia. Y de esa manera se mejora de forma importante la regeneración de los tejidos. Por eso es que podemos ver cómo este pie diabético se cura en 40 tratamientos. La terapia con ozono podría ser un tratamiento útil. Es lo que tenemos 20 minutos discutiendo. Seguro, prácticamente no tiene efectos colaterales. No invasivo, económico. No tienen idea de lo barato que es tratar con ozono a los pacientes. Apenas se necesita este aparato que se llama generador de ozono y una bombona de oxígeno y un procedimiento complementario a todo lo que nosotros hacemos. No estoy hablando de nada alternativo. Es todo lo que hacemos nosotros como internistas, endocrinólogos, más adicionar el tratamiento con ozono. La terapia con ozono podría ser un tratamiento útil, seguro, no invasivo, económico y complementario para el tratamiento del pie diabético refractario al tratamiento convencional. Muchísimas gracias.